Hola, en este video les voy a presentar las principales razones o causas que generan la inflación. Esta la vamos a dividir en dos partes o en dos periodos de tiempo, un análisis a corto plazo y un análisis a largo plazo. En el corto plazo, los autores mencionan principalmente dos fuentes de generación de inflación, que le vamos a llamar shocks o perturbación, una perturbación inicial a una situación de equilibrio. Eso es lo que se llama shock. Entonces, por un lado tenemos un shock de demanda o bien un shock de costo o de oferta. El primero está asociado a una situación en la cual, dada una situación inicial de equilibrio, ocurre un aumento en alguno de los componentes de la demanda agregada. Recordemos que la demanda agregada, ¿sí?, está definida por el consumo de las familias más la inversión de las empresas más el gasto del gobierno más las exportaciones netas. Si por alguna razón alguno de estos componentes sufre un aumento repentino, pensemos por ejemplo en el gobierno que genera una política de incentivos, de una política fiscal expansiva donde genera un plan de inversión a gran escala, construcción de puentes, de carreteras, etc. Eso genera que aumente la demanda de bienes y servicios en la economía. Si la economía está en un punto donde hay pocos factores productivos desocupados, desempleados, eso significa que es difícil para la oferta generar una suba de la producción en el corto plazo significativa. Por lo tanto, el aumento en esta demanda va a generar evidentemente un aumento, una suba en los precios de los bienes y servicios. Por otro lado, tenemos la segunda forma de shock inicial de inflación y que está asociada al shock de costo o shock de oferta. Eso ocurre cuando, desde una situación inicial, se produce un aumento en los costos generalizados en la economía. Un ejemplo podría ser la situación que sucedió en octubre del 2019 o a partir de octubre del 2019 con el estallido de la crisis social, donde el dólar a partir de ese momento subió mucho y eso genera que muchas empresas que tengan insumos que son importados en pesos, obviamente esos insumos aumentan significativamente, por lo tanto generan un aumento en los costos. Ese aumento en los costos genera que las empresas tengan que trasladar parte de ese aumento en los costos a los precios de los bienes que venden. Esto se puede ver en las siguientes gráficas. Entonces tenemos por un lado el shock de demanda y el shock de oferta. O sea, cuando en una situación inicial, o sea, podemos aquí poner equilibrio cero, tenemos un nivel de precio en el instante T. A partir del instante siguiente se produce un aumento en el componente de la demanda que hace que la demanda agregada de bienes y servicios aumente, y eso obviamente, si bien puede aumentar la producción en el corto plazo, si la oferta no puede reaccionar sin aumentar, digamos, rápidamente, evidentemente eso va a ir generando un aumento en el nivel general de precio, como se observa en el nuevo equilibrio, donde los precios en el instante siguiente evidentemente aumentaron. El shock de oferta funciona de la misma idea. En lugar de moverse la demanda agregada, la que se desplaza es la curva de oferta agregada, disminuyendo. Evidentemente, al disminuir la oferta agregada, el nivel de precio de los bienes y servicios en la economía evidentemente pasa de P sub T a P sub T más 1, es decir, aumenta. A partir de este aumento de precios, ya sea a través de un shock de oferta o un shock de demanda, ocurre un proceso que va generando suba de precios sistemáticamente en el tiempo. Esa suba de precios que se va produciendo a partir de un shock inicial es lo que se llama de inflación, es decir, la suba sistemática de los bienes y servicios de la economía a lo largo del tiempo. Esa suba sistemática de precios a partir de un shock o bien de oferta o un shock de demanda que genera una suba inicial de los precios, hay autores que sostienen que está asociado a lo que se llama inercia inflacionaria
u otros autores que sostienen que más bien es un proceso de fenómeno rezagado de traslación de precios. Vamos a explicar las dos situaciones. Por un lado tenemos la de la inercia inflacionaria. ¿Qué es lo que plantea la inercia inflacionaria? La inercia inflacionaria sostiene lo siguiente, que la inflación, es decir, el aumento en el tiempo de los precios, se debe a que los salarios y los precios de muchos bienes se ajustan en función de la inflación pasada. Evidentemente, si los precios en el pasado subieron, eso va a generar que los nuevos precios de este periodo y los nuevos salarios también suban. Si suben los nuevos precios y los salarios de los bienes, eso va a generar nuevamente un aumento en los costos de las empresas que van a trasladar a los precios. Y evidentemente ese aumento nuevo en los precios para el periodo siguiente va a ir generando que sistemáticamente la inflación vaya ocurriendo. Es decir, que los precios sigan aumentando como consecuencia que en el pasado vienen aumentando. Y obviamente eso se termina a través de un shock un nuevo shock en el cual te dice, bueno, a partir de este momento ya los precios se terminaron de ajustar y la gente no espera que sigan aumentando los precios. Por otro lado, la otra visión de la suba de precios a partir de un shock inicial, ya sea de oferta o de demanda, es lo que se llama fenómeno de rezago. No todos los bienes y servicios van aumentando el precio en la misma velocidad. Hay bienes y servicios en los cuales el aumento de los precios es mucho más fácil, es mucho más rápido, porque son mercados mucho más dinámicos, donde la oferta y la demanda interactúan y se ajustan mucho más rápido. Generalmente los bienes que están asociados a servicios financieros, por ejemplo, la moneda extranjera, activos financieros, el precio de las acciones, se ajustan mucho más rápido a la inflación y evidentemente los precios suben más rápido. Pero otros bienes, por ejemplo, bienes que requieren un proceso productivo más largo, los costos de producción y los precios de esos bienes no se van ajustando tan rápido y por lo tanto el ajuste, la suba del precio como consecuencia de un shock inicial se va demorando en el tiempo y por lo tanto la inflación va ocurriendo de a poco a medida que va pasando el tiempo. Cualquiera de las dos visiones va generando, ya sea la visión de inercia inflacionaria o la visión del rezago, va generando un aumento en los precios promedios de la economía de los bienes y servicios que se va sosteniendo en el tiempo, evidentemente cada vez más lento, pero va generando una inflación en el tiempo. Eso en cuanto a la inflación de corto plazo. Ahora veamos cuál es la razón principal de la teoría económica para explicar la inflación en el largo plazo. La teoría económica sostiene que la inflación en el largo plazo es un fenómeno monetario, es decir, que tiene que ver con la cantidad, la oferta de dinero que hay en la economía. Voy a abrir un pequeño paréntesis y vamos a asumir, o mejor dicho, la teoría asume que la demanda de dinero durante esta explicación la vamos a asumir que permanece constante. Es decir, que no hay ni un aumento o una disminución en la demanda de dinero, sino que permanece constante. Hecho esta aclaración, la teoría de largo plazo sostiene que la única forma en que los precios de los bienes en términos reales, es decir, los precios relativos entre un bien y el otro, o sea, cuántos computadores necesito vender para comprar un auto, eso es un precio relativo. Esos precios relativos solamente cambian en la medida que cambien los factores productivos, los recursos naturales o bien la tecnología. Pero no cambian si hay más o menos dinero en la economía, ya que el dinero no es más que otro bien en la economía que tiene su valor. En definitiva, el dinero, la cantidad de pesos que yo tengo en la mano, puede comprar una determinada cantidad de bienes. Si esa cantidad de pesos va aumentando con el tiempo, hay más oferta de ese bien, evidentemente el precio de ese bien, que es el dinero, disminuye. ¿Eso qué significa? Significa que yo necesito mayor cantidad de este bien para comprar otro bien. Es decir, los precios valorados en pesos
tienden a aumentar, pero aumentan no porque el precio de un computador o el precio de un auto esté aumentando, aumentan porque el valor del dinero tiende a disminuir como consecuencia que hay una mayor oferta de ese dinero. Esa es básicamente la explicación que tiene la inflación en el largo plazo. Supongamos el siguiente ejemplo. Imaginemos que en la economía tenemos una cantidad de 500 millones de pesos circulando. Esa es nuestra oferta, ¿sí? Oferta monetaria. Con esa oferta monetaria, un computador cuesta 200.000 pesos, mientras que un auto cuesta 10 millones de pesos. Es decir que uno necesita 50 computadores para comprar un auto. Ahora, imaginemos que la oferta de dinero se duplica. Lo que sostiene la teoría de la inflación monetaria, o sea, que la inflación es un fenómeno monetario, es lo siguiente: si la oferta de dinero, es decir, la oferta monetaria aumenta, lo que va a suceder es que la cantidad necesaria de dinero para comprar un computador va a aumentar también. En principio va a aumentar en la misma proporción que aumenta la cantidad de dinero. Es decir, que la cantidad de dinero de unidades monetarias que voy a necesitar para comprar un computador ahora es de 400.000 pesos, es decir, el doble que antes. Y que un auto, también su precio expresado en unidades monetarias, también va a aumentar al doble, de 10 millones a 20 millones. Sin embargo, si uno mira, la relación entre los dos bienes permanece constante. Uno sigue necesitando 50 computadores para comprar un auto. Es decir, que los precios no subieron, los precios del computador y del auto en términos relativos. Lo que subió, o mejor dicho, lo que sucedió es que el valor del dinero disminuyó, la capacidad de pago que tiene el dinero disminuyó como consecuencia del aumento en las cantidades de dinero que hay en la economía, es decir, como consecuencia de un aumento en la oferta monetaria. En conclusión, lo que sostiene la teoría monetaria del dinero es que a medida que uno emite más dinero, hay más cantidad de dinero en la economía, eso va generando inflación como consecuencia de la pérdida del valor de dinero. O sea que la inflación solamente en el largo plazo puede existir en la medida que aumente la oferta de dinero. Ceteris paribus, asumiendo que la demanda de dinero permanece constante. Espero que les haya servido. Hasta luego.